Dios nos bendiga, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios Padre sean con todos y cada uno de nosotros. Estamos en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, y estamos viendo, hermanos, lo que son las instrucciones que Pablo dio por el Señor Jesús. Las instrucciones que Pablo dio a la iglesia en Tesalónica por el Señor Jesús. Son cosas en las cuales Pablo dice: quiero que en ellas abunden más y más. Pues bueno, ahora son más instrucciones. Ya vimos en el versículo 3 que la voluntad de Dios es la santificación. Esa es la instrucción. Que se apartaran específicamente de la fornicación, de toda clase de inmoralidad, antes, durante y después del matrimonio. Que cada uno de los varones sepa tener a su propia esposa en santidad, en honor, no en pasión de concupiscencia. Ya no somos como los gentiles que no tienen temor de Dios y que andan en la vanidad de su mente. Versículo 6, la instrucción es también que nadie agrave en tal hecho a alguno de sus hermanos, que si bien no lo vamos a hacer afuera a escondidas, tampoco lo vamos a hacer dentro de la congregación. El versículo 7 especifica: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así que el que desecha esto no desechó a hombre uno, sino Dios se nos dio, que también es Dios Espíritu Santo. Ahora en los versículos 9 al 12 encontramos más instrucciones. Primero dice el versículo 9 que nos amemos unos a otros. Con amor fraternal, con amor de familia, con amor de hermanos. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 5. Versículos 1 en adelante. Usted sabe que cuando uno obedece la verdad, uno nace para amarnos fraternalmente. Que antes de ir a la primera carta de Timoteo, acompañado la primera carta de Pedro. En el 1:22, habiendo purificado vuestras almas, ¿qué dice ahí, hermanos? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que una característica del amor fraternal es una característica de una alma purificada. Por lo tanto, ese amor debe ser puro. No como el mencionado anteriormente, la fornicación, pasiones desordenadas, que agraviar a un hermano por medio de lo que es la pasión o el gobierno de nuestras emociones
dice en 1 Pedro 1:22 que purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad para el amor fraternal. Y también otra característica de ese amor es que no es fingido, no es actuado. Si a usted le cuesta trabajo amar a sus compañeros de milicia, si a usted le cuesta trabajo amar a sus hermanos en Cristo, quizás sea señal de que su corazón no es puro. Entonces, esas son las características de una persona que ha nacido de nuevo. De hecho, el versículo 23, el versículo siguiente, así lo especifica: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hemos renacido, hemos vuelto a nacer, y por ello es que nosotros ahora vamos a renacer. No existe eso de que, bueno, es que yo tengo mi relación personal con Dios. Con la iglesia no, pero con Dios sí. Yo amo a Dios, Él me ama a mí. Yo ya obedecí, yo ya fui bautizado, ya Dios me perdonó y yo tengo comunión con Dios. No. Nacimos de nuevo, no solamente para que nuestros pecados fueran perdonados. Nacimos de nuevo, dice ahí, para amarnos como fraternalmente, para que tengamos convivencia como hermanos en Cristo. Veamos el ejemplo de las iglesias en el primer siglo. Puede usted poner, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 43 al, ¿qué es, hermanos? 45. Hechos 2, del 43 al 45. Ahorita vamos a poner el versículo 5, no se nos va a olvidar. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por su voz. Todos los que habían creído estaban como juntos. En el contexto, los que habían creído es lo que dice el versículo 41, los que recibieron su palabra y que fueron bautizados. Y lo que dice el versículo 42, los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, todos ellos, dice el versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. E incluso, dice 45, vendían sus propiedades, también sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No solamente adoraban o perseveraban adorando unánimes cada día en el templo, sino que también en las casas comían pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que no era solamente una adoración vertical, sino que también, además de adorar a Dios, también convivían como hermanos en Cristo. Porque habían nacido para amarse fraternalmente, para venir a formar parte de una misma familia. Ahora sí, hermanos, vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 5. Hemos renacido para el amor fraternal no fingido, y tenemos que amarnos los unos a los otros con un corazón puro, tanto que nadie debe agravar en cuanto a fornicación a ninguno de sus hermanos. Esto incluye el no quitarle la esposa al hermano o el esposo a la hermana, como también incluye el no dormir con las vírgenes o con las muchachas dentro de la congregación o entre jóvenes sin estar casados. ¿Recuerda usted el contraste? Ahorita vamos a 1 Timoteo 5, no se lo olvide.
Vamos a primero de Samuel. Fíjense lo que dice el primer libro de Samuel. El contraste, lo que no debe de haber. Aquí había unos hombres, eran hijos de un varón de Dios, de un profeta de Dios y de un sacerdote de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Los hijos de Eli. Pues bien, respecto a ellos, dice el versículo 12, los hijos de Eli eran hombres impíos. No dice limpios, dice impíos. Es decir, inmundos, pecadores, aborrecibles a Dios. Otra versión dice, eran hijos de Belial. Eran hijos del sumo sacerdote, pero eran hijos del diablo realmente, por su conducta. Bueno, dice la Escritura, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía criado el sacerdote mientras se cocía carne, trayendo en su mano un gato de 3 dientes. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 22, pero Elías era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de Dios. Bueno, hay jóvenes que van de reunión en reunión o de campaña en campaña o de reunión de jóvenes en reunión de jóvenes solamente conquistando mujeres, incluso hasta compitiendo entre ellos, o muchachos también pensando en quitarle el novio a uno. Hay incluso muchachos que se ponen de acuerdo cuando saben que un hermano se va a casar para boicotear la boda, y ni siquiera porque les gusta los muchachos, sino solamente por maldad, solamente por malicia. Y ojalá fuera solamente fuera de la iglesia, no incluso dentro de la iglesia del Señor. Y eso es lo que Pablo está tratando de prevenir aquí. Quiero que ustedes no olviden las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Y una de ellas es el amor fraternal. El amor fraternal es resultado de purificar el alma y tener un corazón limpio. Ahora sí, precisamente vamos a 1 Timoteo 5. Por cierto, si hubiera comentarios, si hubiera preguntas, si hubiera dudas, puede mencionarlos con cada mujer. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Note usted lo que está escrito. Note usted las instrucciones de la palabra de Dios. Allá Pablo lo dijo a la iglesia de Tesalónica, recordándolo. Pero ahora aquí se lo va a decir a un joven, a un muchacho. Primero en el capítulo 4 y versículo 12 le dice al muchacho, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese, ¿qué dice ahí? Ejemplo, el patrón, el modelo a seguir. O sea, no seas como los hijos de Eli. Quiere decir, tiene que haber un contraste, tiene que haber una diferencia. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Igual, esa es la clase de jóvenes que debemos tener en la congregación. Esa es la clase de cristianos que debemos ser. Pues así nuestros, pues saludas a ti mismo y a los que te guían. Y le dice en el capítulo 5, versículo 1, y tiene que ver todo con el amor fraternal. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El trato hacia mis hermanos y hacia mis hermanas debe ser con toda pureza. Eso quiere decir que se debe de eliminar de nuestra mente incluso lo que es el acoso. No puede haber acoso entre nosotros. Y jovencitas, si algún hermano se acerca y le dice, qué guapa te ves, qué bonita te ves hoy, qué hermosa amaneciste,
No, si yo tuviera 20 años menos, si yo fuera soltero, mucho cuidado. Ni le crea porque no tiene un corazón puro, ni le crea porque no se está acercando con toda pureza, ni tampoco porque no tiene buenas intenciones esa persona dentro de su corazón. Si alguien se llega a acercar, ay, qué bonita falda, ah, qué bien luces, mucho cuidado. Había un anuncio que salía antes del Canal 5 y salía una alerta. ¿Recuerdan? Una pantalla se ponía en rojo y empezaba a sonar una alerta. No sé quiénes de aquí se acuerdan. Y decía mucho ojo, tú vales mucho y mereces respeto. No es para que usted se sienta halagado, no es para que usted se sienta halagada, es para que usted comprenda las señales de alerta. ¿Y quién es para decirle que se me ve bien la falda? ¿Y quién es para decirme que yo me veo sexy? ¿Y quién es para decirme que si tuviera 10 o 15 o 20 años menos? ¿Quién es para decirme que si él estuviera soltero? Usted tiene que ver las señales. Usted tiene que poner un límite. Por una parte, nosotros tenemos que cuidarnos de no ser imprudentes. Tenemos que cuidarnos de ser decorosos, respetuosos y de tener un corazón puro, pero también debemos cuidarnos entre nosotros. Si usted escucha que alguna de sus hermanitas o alguno de sus hermanitos se le está acosando, decía que el anuncio, mucho ojo, que vales mucho y mereces respeto. Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Y lo menciono porque no solamente es el caso de un hombre hacia una mujer. Tenemos al menos un ejemplo en la palabra de Dios, donde una mujer acosaba a un varón, ¿se acuerdan? Llamado José. Y ella era una mujer que estaba casada y se acercaba y le decía, duerme conmigo, quiero estar contigo, mira, mi esposo no está, es que tú eres más guapo que él, es que tú eres más joven que él, eres más atractivo que él, es que me gustas. Y él decía, yo no puedo pecar contra Dios. Así que tanto la doncella tiene que cuidar su pureza, tiene que cuidar su santidad, como también el varón tiene que cuidarse. A veces creemos que solamente las niñas se tienen que cuidar y no, todos tenemos que cuidarnos de la misma manera. Incluso cuando usted va camino a la escuela y alguien se acerca para darle un aventón, súbete, yo te llevo para que no te vayas caminando, mira, está haciendo mucho sol, no te vayas a desmayar. O si le dice, mira, es que está lloviendo, te vas a mojar, yo te llevo. Caras vemos, corazones y mañas no sabemos. Mejor acalórese. No le hace que le duelen los pies, no le hace que llegue toda hinchada los pies a la casa. Cuídense. No importa que sea conocido. Entre más confianza usted le tenga, más puede abusar de esa confianza. Y entre más confianza usted le dé, menos límites le va a poner. Entonces debemos de tener cuidado. 1 Timoteo 5 dice que debemos de tratar con toda pureza. Y hablando del amor fraternal, amor entre hermanos, también se menciona cuál es la referencia. Como si fueran nuestros hermanos carnales, o si son mayores, como si fueran nuestro papá o nuestra mamá, o si fueran más chicos, como si fuera mi hijo o mi hija. Lo que implica, dicho sea de paso, que a los hijos no se les ve con lujuria, no se les ve con lascivia, ni a los padres tampoco. Mencionamos eso porque allá en el libro de Génesis capítulo 19 usted se acuerda de dos muchachas que como ya no se iban a casar, decidieron soltarlas con su papá por acá. Entonces debemos de cuidar el trato que nosotros tenemos dentro del mismo hogar, dentro de la misma
sino que nosotros mismos tomamos la decisión de hacer morir lo que vendrá de nosotros o de dar rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Y el problema cuando una persona no domina sus pasiones es que no tiene límites. No es que solamente va a satisfacer su necesidad en el matrimonio, que de hecho no es el propósito satisfacer su necesidad. Decía el hermano Alexis que la ley de nuestro país permite a una persona divorciarse de su cónyuge solamente porque no es feliz. La pregunta es, ¿y quién les dijo a ustedes que el matrimonio es para ser feliz? Ese es un engaño de las películas, ese es un engaño del cine, ese es un engaño de las novelas, ese es un engaño de las princesas de Disney y vivieron felices para siempre. Eso no existe. El matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio es para honrar y para glorificar a Dios. El matrimonio es, como dice también Malaquías 2, 14, 16, un pacto, porque Dios está buscando una descendencia que sea para Él. No es para tener hijos regados por donde quiera, que no tengan guía ni tengan dirección. El matrimonio es para cuidar a las nuevas personas que van naciendo, que nazcan dentro de una familia sólida, dentro de una familia estable, con buenos principios, con temor de Dios y que sean encaminados para que cuando ellos falten, ellos sigan fieles a Dios. Ese es el propósito del matrimonio. Según Malaquías 12, 14. Herencia de Jehová son los hijos. Es decir, eso es lo que yo le voy a dejar a Dios cuando yo me muera. A mis hijos encaminados en el temor, en el conocimiento de Dios, en la gracia de Dios. Y dicho sea de paso, aquí en 1 Timoteo capítulo 5 menciona también de que no podemos insultar, no podemos golpear o gritarle a nuestros padres, ni tampoco podemos pelearnos entre hermanos. Le dijo José a sus hermanos, cuando ya finalmente se dio a conocer a ellos, ¿recuerdan qué les dijo? Cuando los envía de regreso a la casa de su padre, no se vayan peleando por el camino. Antes de José, ¿se acuerdan lo que Abraham le dijo a Lot? Mira, tus pastores pelean con mis pastores y mis pastores pelean con los tuyos. No está toda la tierra delante de ti, escoge, o vas a la derecha y yo iré a la izquierda, o tú escoges la izquierda y yo iré a la derecha. Pero no haya más pleito entre nosotros dos porque somos hermanos. Y eso es lo que está diciendo aquí en la primera carta a Timoteo capítulo 5. No reprendas al anciano. No pelees con ellos. No te pongas al tú por tú con ellos. Ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento, ante las canas que te levantarás. Es decir, tendrás respetos a las canas de un adulto. No te vas a burlar ni de su forma de caminar, ni del calzado que está usando, ni de la ropa que viste diciendo es anticuada, es vieja o ya pasó de moda, sino que lo vas a tratar con respeto, como si fuera tu padre. Es decir, las referencias son los padres. A los más jóvenes como hermanos, a las jovencitas como hermanas. Los vas a tratar. Eso implica pues que nosotros, incluso no siendo cristianos, debemos aprender a tener buen trato con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. La palabra de Dios dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que en ello abundéis más y más. En el caso de la iglesia en Tesalónica, ellos no tenían necesidad de que se les diera instrucciones, no tenían necesidad de que se les enseñara o de que se les corrigiese al respecto. ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos?
¿Qué tal si se pelean por la silla que van a usar? Por el vaso que van a agarrar. Porque uno agarró la tortilla que el otro quería. O el último vaso de agua o de refresco. O de jugo. Es que uno quería acostarse en esa cama. Por el control de la tele. Por el celular. Entonces, dice la palabra de Dios que los hermanos no hacen eso. Los hermanos en la iglesia no lo hacen porque no lo harían en casa. Eso es pues que en la casa no se hace. Que dice la Escritura que nosotros fuimos nacidos de nuevo para aprender a amarnos como hermanos en Cristo, como familia que somos. Somos pues una verdadera familia. Somos verdaderamente hermanos en Cristo. Me gustaría, hermanos, saber sus impresiones, sus opiniones. Comentarios, dudas. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, como la parte que sigue es extensa, voy a tener que parar aquí. Estamos en 1 Tesalonicenses 4:9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Y luego menciona, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Que nos amemos unos a otros con amor fraternal. Y sería para la siguiente lección, tomando se arrepiente y corrige, sí. Si no se arrepiente, si no cambia, no. Entra una persona seca al agua y será una persona mojada cuando no se arrepiente. Entonces, una familia, hermanos, nunca podrá amarse verdaderamente como familia si no aprende cómo Dios los ama. Si queremos tener una familia sana mentalmente y socialmente, primero la familia tiene que aprender del amor de Dios y ese amor de Dios reflejarlo dentro del hogar, dentro de la familia. Pero eso es lo que